Señor, oramos que ahora seas tú el que nos exhortes, nos enseñes, nos animes, nos corrijas por medio de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, Señor. Danos un corazón receptivo para tu gloria. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. En esta mañana vamos a empezar a considerar el versículo 4. Y el título del mensaje es: no exasperes a tus hijos. No exasperes a tus hijos. La crisis sanitaria mundial ha vuelto a poner en el centro de la actualidad a las familias. Al permanecer confinados en casa, las familias han pasado juntos más tiempo que nunca. Además, cuando nos han dejado empezar a salir de nuevo, uno de los casos permitidos de los primeros era el padre o la madre con los hijos. Después de décadas, hemos vuelto a ver a los padres jugando a la pelota con sus hijos en los parques porque no podían jugar con nadie más, en lugar de estar tal vez ocupados mirando el móvil mientras los chicos jugaban exclusivamente con otros niños. Cuando se han permitido los paseos de toda la unidad familiar, hemos observado de nuevo núcleos completos familiares paseando juntos, algo que raramente se veía en los meses anteriores a la pandemia. Las familias han vuelto a pasar mucho tiempo juntos y se ha puesto en valor, al menos temporalmente, la importancia de la familia. Hay un texto titulado "Los niños aprenden lo que viven" y resume la influencia que los padres tienen sobre sus hijos. Dice así: si un niño vive en medio de la crítica, aprende a condenar. Si un niño vive en hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive con burla, aprende a estar a la defensiva. Si un niño vive con vergüenza, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive siendo alentado, aprende a vivir confiado. Si un niño vive con alabanzas, aprende a apreciar. Si un niño vive con equidad, aprende justicia. Como padres tenemos una gran responsabilidad con los hijos que Dios nos ha concedido. Y la única manera de estar a la altura de esta responsabilidad es seguir lo que la Biblia enseña sobre los padres. En esta mañana vamos a empezar una serie de mensajes sobre este tema. En Efesios capítulo 6, versículo 4, vamos a observar en estas semanas 2 principios para ser padres según Dios. Y hoy comenzaremos por el primer principio, concretamente lo que han de evitar los padres en la educación de sus hijos. Lo que han de evitar los padres en la educación de sus hijos. Leamos juntos Efesios capítulo 6, versículo 4, que afirma: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En esta mañana nos vamos a centrar en la primera parte del versículo 4, que nos describe lo que han de evitar los padres en la educación de sus hijos. Este versículo está en un contexto, y el contexto siempre es clave a la hora de comprender adecuadamente un pasaje. Está en una de las secciones, este versículo, más importantes de la palabra, dedicado a la familia según Dios. La mayoría afirmaría correctamente que este texto se encuentra en la sección que va desde el capítulo 5, versículo 22, al capítulo 6, versículo 9. Esta sección está precedida por un concepto, el del sometimiento mutuo, el cual está y es clave para una familia según Dios. De hecho, el versículo 21, justo antes de la sección en la que está englobada este versículo de Efesios 6:4, afirma: someteos unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento es un concepto bíblico, hay distintos tipos de sometimiento y aún lo vemos hoy en día en nuestra sociedad cuando tenemos que someternos a las autoridades que Dios ha colocado.
En el contexto de las relaciones familiares es similar. Los esposos han de someterse al Señor, las esposas a sus maridos, los hijos a sus padres. Los siervos, que en aquel tiempo eran parte de la unidad familiar, debían de someterse a sus amos, o lo que sería similar hoy en día, los empleados a sus superiores. Finalmente, los amos o jefes hoy en día han de someterse al Señor, que está por encima de todos y todo. Sin lugar a dudas, las relaciones de sometimiento son claves en el contexto de este pasaje. Pero el contexto va aún más allá. Es imposible que haya relaciones de sometimiento mutuo, según la Biblia establece en este texto y en este pasaje, si no estamos en el poder del Espíritu, si no estamos bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Precisamente, el capítulo 5, versículo 18, nos llama a ser llenos del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que lo que hagamos sea fruto del control de Dios en nuestras vidas por medio de la tercera persona de la Trinidad que habita en los creyentes. No que hagamos las cosas porque nos parece mejor o peor en nuestra propia sabiduría por las influencias actuales, sino que lo hagamos porque la palabra de Dios lo dice y esto es lo que controle nuestra vida por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero este pasaje está en un contexto aún más amplio. En el capítulo 4, versículo 17, remontándonos allí, observamos que comienza una sección que en realidad está relacionada con la aplicación práctica de los versículos posteriores, entre ellos Efesios 6:4. Para llevar a cabo este mandamiento que vamos a observar en esta mañana, hemos de haber nacido de nuevo. Primero hemos de ser hijos de Dios. Con esto la Biblia no se refiere a ser religiosos, sino que Dios ha cambiado tu vida por medio de Cristo, porque te has arrepentido de tus pecados y has creído en Él como Señor y Salvador. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Solo si hemos sido transformados de verdad, si hemos nacido de nuevo, es que el Espíritu Santo morará en nosotros, podremos ser controlados por Él, guiados por su palabra, y entonces estaremos en condiciones de seguir sus mandatos en su poder a pesar de nuestra debilidad e incapacidad. Es en ese contexto que hemos de observar el mandamiento que veremos en esta mañana. Ahora, aún para el Hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, ¿es fácil o es difícil ser padre? Si observamos los 21 versículos de la sección en la que se encuentra nuestro texto de esta mañana y contamos el número de versículos que se dedica a cada tema, podría llamarnos a engaño. 3 versículos se dedica a las esposas, 8 a los maridos, 3 a los hijos, 3 a los siervos, 1 a los amos y tan solo 1 a los padres. Si tomásemos como baremo la extensión de la instrucción, podríamos concluir erróneamente, ¿es fácil ser jefe o es fácil ser padre? Algunas personas aún hoy en día piensan así. Nada más lejos de la realidad. Es una gran responsabilidad por la que rendiremos y rendimos cuentas a Dios. Además, no hay más que echar un vistazo a nuestro alrededor y en nuestra propia vida incluso, para darnos cuenta de que no es fácil ser padres. Necesitamos la instrucción y la ayuda de Dios. Las familias más que nunca están en quiebra. Los padres no saben cómo educar a sus hijos. Las corrientes psicológicas y pedagógicas actuales desconciertan a la sociedad con cambiantes, según la época, cambiantes ideas dependiendo del momento en el que se vive, guiadas por un espíritu meramente humanista y pragmático. Y cuando algo no funciona, se cambia por algo que se espera que dé resultado. En la sociedad actual y según la supuesta ciencia y educación según los hombres, ha dado lugar a los resultados actuales que observamos. Hijos que desobedecen y faltan constantemente al respeto a sus padres.
hijos que amenazan, incluso agreden a sus padres y profesores. Un alarmante incremento en la violencia doméstica. Padres que no saben y están desesperados porque no tienen ni idea de cómo educar a sus hijos, porque lo que la sociedad promulga no les funciona. Incluso hay programas que en su tiempo han sido muy famosos para la educación supuestamente de los hijos, pero después de un tiempo han dejado de emitirse. Estamos ante una generación irrespetuosa, desobediente, agresiva, anárquica y descontrolada. Y por este camino solo irá más e irá a peor con las nuevas generaciones. No es nada fácil ser padres, y menos en los tiempos que corren. Sin embargo, hay esperanza. Y la esperanza no está en nosotros. La solución no es cambiar la corriente psicológica o pedagógica, sino que el remedio es ir a la palabra de Dios, que no cambia, que es la verdad, que podemos confiar en ella y nos enseña cómo ser padres según Dios. Efesios 6:4 nos enseña al respecto. Y nos enseña dos principios. Uno de ellos que se esboza de manera negativa, en el que nos centraremos en esta mañana, lo que no debemos hacer en la educación de nuestros hijos. Y otro principio que se explica de forma positiva, lo que hemos de hacer, y veremos en semanas posteriores. En esta mañana vamos a centrarnos en la primera parte del versículo 4 y concretamente vamos a ver lo que han de evitar los padres en la educación de sus hijos. Lo que han de evitar los padres en la educación de sus hijos. Lo primero que hemos de hacer es comprender lo que has de evitar en la educación de tus hijos. Comprende lo que has de evitar en la educación de tus hijos. Volvamos a leer el versículo 4 en su primera parte. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En primer lugar, hemos de comprender lo que hemos de evitar. Y el principio del versículo 4 comienza diciendo, y vosotros, padres, ¿a quién va dirigida esta instrucción? Parece claro, el texto dice, padres, pero hemos de aclarar concretamente a quién se refiere, y más hoy en día, los tiempos que corren del lenguaje inclusivo. ¿Está hablando al padre, a la madre, a los dos? La palabra en el original está hablando de un término técnico para referirse al padre. El padre en la sociedad judía era el que tenía la preeminencia, el control de sus hijos, incluso si estaban casados y vivían con él. Los romanos tenían una ley, la patria potestas, o patria potestad, por la cual se otorgaba a los hombres con ciudadanía romana derecho absoluto de propiedad sobre sus hijos. El padre, por lo tanto, era el responsable de la educación de sus hijos. Ahora, si observamos el contexto, los versículos precedentes del capítulo 6 nos hace pensar que se está utilizando este término de padre de manera general para referirse tanto al padre como a la madre. Fijémonos, versículo 1, llama a los hijos a obedecer tanto al padre como a la madre. De hecho, la palabra que se traduce en el versículo 1 por padres engloba a los dos progenitores del hijo en cuestión. El versículo 2 del capítulo 6 menciona el quinto mandamiento al instar a los hijos a honrar a su padre y a su madre. No tendría sentido que el hijo tuviera que obedecer a su padre y a su madre, que el hijo tuviera que honrar a su padre y a su madre, pero el padre sea el único que tenga la responsabilidad de criar a sus hijos. Hebreos 11:23, que utiliza la misma palabra para padres que Efesios 6:4, la utiliza para referirse tanto al padre como a la madre, cuando afirma, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿A quién se está refiriendo, por tanto? Tanto el padre como la madre están incluidos en este versículo.
Los dos tienen la responsabilidad de criar a sus hijos de acuerdo a los principios bíblicos de Dios. Sí, es cierto, el padre tiene una mayor responsabilidad como cabeza de familia, pero ambos, tanto padre como madre, son los receptores de este mandamiento. Entonces, ¿qué han de evitar? ¿Qué han de evitar tanto el padre como la madre en la educación de sus hijos? El versículo continúa diciendo: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y lo primero que hemos de hacer es comprender lo que hemos de evitar. Y esta pregunta es pertinente. ¿Qué significa no provocar a ira a nuestros hijos? En el original, provocar a ira es una sola palabra, que ocurre solo en este versículo y en Romanos 10:19, mientras el sustantivo también aparece en Efesios 4:26 y es traducido como enojo. Es claro que el texto afirma que los padres pueden ser causa de enojo, ira de los hijos. Ahora, esto no es por acciones subjetivamente hablando que no les gustan a los hijos y se enfadan, sino porque los mismos padres con su pecado provocan a sus hijos a pecar por medio de la ira. De hecho, en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, usa el mismo término que nuestro pasaje cuando Manasés provocó a Dios a ira en segundo libro de Reyes 23:26, con la diferencia de que la ira de Dios es santa y justa, no como la de los hombres, que mayoritariamente, si no siempre, es pecaminosa. De hecho, esta palabra se puede traducir como provocación, ira violenta, irritación, incluso exasperación. Eso es lo que podemos provocar los padres en nuestros hijos y hemos de evitarlo, hemos de entender que hemos de evitarlo. De hecho, hay un pasaje paralelo en Colosenses 3:21 que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Es la misma idea, pero Colosenses 3:21 utiliza un verbo distinto para expresar la misma realidad. Esta ira puede acabar en rebelión abierta, desatada, o en ocasiones bulle en el interior y es secreta, pero tarde o temprano saldrá a la luz. Así, tanto Colosenses 3:21 como Efesios 6:4 afirma que los padres, tanto el padre como la madre, pueden llegar a ser gruñones, degradantes con los hijos y han de evitar exasperarles y provocarles con sus acciones pecaminosas a ira. Una ira que es un patrón continuo, repetitivo por la manera que lo expresa, una ira que puede crecer día tras día. ¿Cuándo sucede esto? Cuando los hijos nunca son capaces, o al menos eso parece, de hacer nada que agrade a sus padres. Y los padres están todo el día quejándose de ellos con una mala actitud ante las circunstancias o su desobediencia. Esta actitud, si es repetida en el tiempo y característica, va a dar lugar a ese enojo, a esa ira que será creciente gradualmente y posteriormente va a producir resentimiento. Y este resentimiento se hará ostensiblemente visible en una hostilidad y rebeldía airada que será obvia a todos. Desde luego, no estamos diciendo que los hijos no han de obedecer a sus padres. Los hijos están llamados a obedecer a sus padres, pero esto no significa que han de hacer todo lo que le dé la gana a los padres de manera caprichosa, inmadura y arbitraria. Los niños son personas y como tal han de ser tratadas con respeto y cariño, no manipulándoles, ni explotándoles, ni mucho menos maltratándoles. Desgraciadamente, ese era el caso en el contexto en el que está escrito este pasaje, en el contexto judeo-romano, en el que se encontraba en aquella época. Era una estructura patriarcal judía. El padre tenía control absoluto sobre sus hijos, no solo sobre sus hijos, sino que podía incluso apedrear a un hermano, a una hermana, a la esposa o a los hijos si servían a otros dioses.
Podían vender a una hija en el mercado de esclavitud. Incluso él junto con su esposa podían apedrear al hijo que era rebelde. En el contexto romano no era mejor aún la cuestión cuando ejercían la patria potestad. El padre tenía un control absoluto sobre la vida del hijo durante toda su vida, sin independencia de su edad. Había casos que daba igual que el hijo incluso llegase a ser un magistrado que todavía permanecía bajo la autoridad del padre. El padre podía casarle, podía obligarle a divorciarse, podía encarcelarle, azotarle, avergonzarle, castigarle, venderle como esclavo hasta en 3 ocasiones e incluso ejecutarle. El padre tenía más control sobre sus hijos que incluso el amo sobre los esclavos. Y en esa sociedad los hijos no tenían ningún derecho, eran tratados como animales o incluso peor. Cuando un hijo nacía, en el contexto romano, era puesto a los pies del padre. Si lo recogía, se quedaba en el hogar. Si se daba la vuelta y se iba, el niño era o bien dejado morir o llevado al foro y subastado, vendido como un esclavo. Y la mayoría de estos que eran vendidos se criaban para la prostitución y la esclavitud irremediable. ¡Qué panorama tan desalentador! Pero no queda ahí. Un romano escribió la siguiente carta a su esposa, que ejemplifica bien lo que pasaba en aquellos tiempos. Cordiales saludos, aún estamos en Alejandría. Te ruego y suplico que cuides del pequeño, y tan pronto como reciba mis dineros te los enviaré. Buena suerte para ti. Si tienes otro niño, si es varón, que viva, si es niña, deséchala. Séneca, muy conocido en nuestros contextos, escribió: matamos un buey fiero, estrangulamos un perro enloquecido, hundimos un cuchillo en una vaca enferma, a los niños nacidos débiles o deformes los ahogamos. Este era el contexto en el que se escribió estos versículos. Sí, seguro que en algunos hogares romanos el cariño era parte de la familia y el padre usaba su autoridad para favorecer y educar a sus hijos. Pero en la mayor parte de los casos esa autoridad era mal usada y finalmente se provocaba en multitud de ocasiones a ira a los hijos. Así, esa actitud hacia los niños en la sociedad y cultura de esa época. Pero finalmente, no es la cultura ni la sociedad la que establece lo que está bien o está mal. Fijémonos cómo la palabra de Dios, aún en medio de esa cultura, no se dejó influenciar por los tiempos que corrían, sino que estableció la verdad. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Dios es el que establece lo que es correcto, no los tiempos en los que vivimos. El mandato de Dios es totalmente contrario a la práctica de esa época. Pero el mandato de Dios también es contrario a los tiempos actuales. En aquel tiempo los niños no tenían derecho a la vida. Podían hacer lo que quisiesen con ellos. Pero Dios establece en su palabra, como hemos leído en nuestra lectura congregacional, el Salmo 127, que los niños son una bendición. Los versículos 3 y 5 afirman: he aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Los hijos son una bendición. Era una bendición en aquel tiempo, son una bendición hoy en día, aunque muchas personas no lo consideren así. Hoy en día las circunstancias han cambiado, gracias a Dios, pero el panorama es aún desolador. Los niños no son considerados por muchos como una bendición, sino un estorbo. Algo que se interpone entre sus planes egoístas y ellos. Muchos padres consideran a los hijos en la práctica como ciudadanos de segunda categoría a expensas de sus propios intereses y caprichos. Tristemente, muchos padres tratan a sus hijos de una manera que les provocan constantemente a la ira y les exasperan. Los padres, con esa actitud y acciones, no solo pecan, sino que pecan en 3 áreas al menos. Primero,
al no ver a los hijos como una bendición de Dios. Los hijos siempre son una bendición de Dios. Dios nos lo da como un regalo. Segundo, al no criar a sus hijos como Dios enseña. Tercero, al incitar a sus hijos a pecar, a la ira y a la exasperación. Y es cierto, desde luego, hay ocasiones en las que los niños se enfadan y están airados y no es culpa de los padres que no les han provocado a esa ira. Los niños son pecadores, al igual que los padres. Los niños son egoístas, inmaduros, tienen malas actitudes que son las que causan en muchas ocasiones ese pecado, esa ira, esa exasperación. Pero no podemos pasar por alto que en otras ocasiones somos los padres los causantes de esa ira o esa precipitación a irritarse y exasperarse. Por eso este pasaje dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque es una realidad. Y cuando los padres provocan a ira a sus hijos, como dice Colosenses 3:21, también puede pasar esto, que se desalienten. Que se desalienten. En otras palabras, que acaben sin ánimo, descorazonados, que piensen que es inútil tratar de agradar y obedecer a sus padres porque ellos nunca van a estar contentos con lo que hacen. Que esto les lleve a ser personas apáticas, malhumoradas, desanimadas y abatidas, no solo durante su niñez, sino luego durante el resto de su vida. Padres, hemos de entender la gran importancia de este mandamiento, hemos de comprender este mandato bíblico recogido en Efesios 6:4 y refrendado en Colosenses 3:21. Por mucho que Dios nos da la autoridad en el hogar, por mucho que los hijos tengan que obedecer y honrar a los padres, esto no significa que usemos esa autoridad para mal y acabemos siendo piedra de tropiezo para nuestros hijos, exasperándolos y descorazonándolos. Hemos de comprender la seriedad de este mandato y su significado. Esto es vital, pero aún más importante es aplicarlo en la práctica. En primer lugar, hemos visto hasta ahora que hemos de comprender lo que hemos de evitar en la educación de nuestros hijos. No exasperarles, no provocarles a ira. Pero esto es solo el primer paso, comprenderlo. El segundo paso para evitar lo que no hemos de hacer como padres en la educación de nuestros hijos es abandonarlo. Es abandonar lo que has de evitar en la educación de tus hijos. Abandona lo que has de evitar en la educación de tus hijos. ¿Cuáles son algunas manifestaciones prácticas que pueden provocar a ira a nuestros hijos, que les pueden exasperar, que hemos de abandonar? Desde luego que son multitud. Pero me gustaría que reflexionemos en algunas maneras en las que podemos exasperar a nuestros hijos, para pensar al respecto, para examinarnos a la luz de este mandato bíblico. Podríamos referirnos a 1000 formas de provocar a ira a nuestros hijos. Yo creo que todos los padres tenemos un máster en este asunto. Pero yo he clasificado 7 categorías generales sobre las que podemos reflexionar. 7 áreas en las que podemos exasperar a nuestros hijos, para abandonarlas. ¿Cuáles son entonces algunas cosas que exasperan a nuestros hijos? Empecemos por la primera. Exceso de protección. Un exceso de protección puede exasperar a los hijos. Se les puede provocar a ira ahogándolos, encerrándolos demasiado, no confiando nunca en ellos, sin ninguna oportunidad de actuar con cierta independencia, claro, de acuerdo a su edad y a su madurez. Desde luego hemos de proteger a nuestros hijos. En la sociedad cada vez hay más peligros y muchos más que hace años eran aún impensables. Yo me acuerdo cuando era niño que salía a jugar a la calle solo, al igual que el resto de los niños, y estaba horas y horas y podía ir al parque y podía moverme en el barrio prácticamente con total libertad. Hoy en día,
¿Qué padre dejaría a sus hijos salir solos en una ciudad o incluso dejarles en el parque solos durante un periodo de tiempo? No es lo normal. Hay muchos peligros. Cada 2 por 3 escuchamos de episodios horribles en las noticias. Sin embargo, proteger a los hijos es una cosa, y la excesiva protección continua comunica falta de confianza en ellos, y esto les puede llevar a desánimo y exasperación. Labán, en el Antiguo Testamento, es un ejemplo de esto. Fue un padre sobreprotector y excesivamente controlador. Hasta tal punto llegó su protección y control que casó a sus hijas engañando a Jacob. Le engañó al casarle con Lea, cuando amaba a Rebeca, y luego permitiendo casarse con Rebeca a cambio de 7 años de trabajo y que sus hijas se quedaran con él. Cuando se cumplió el tiempo y llegó el momento de irse, Labán rogó que se quedaran. Todo esto lo encontramos en Génesis 29 y 30. Su intromisión, su excesivo control sobre sus hijas, les llevó a una relación que finalmente no acabó bien y sus matrimonios no fueron aquellos que dieron gloria a Dios. La excesiva protección o la sobreprotección va a llevar a exasperación. Como padres hemos de reflexionar y confiar, darles oportunidades a nuestros hijos de acuerdo a su edad y a su grado de madurez para que desarrollen y puedan poco a poco prepararse para el momento en el que tendrán que ser totalmente independientes en nuestra vida. Y no hemos de esperar ya al año antes que vemos o al mes antes que van a abandonar la casa, sino hemos de entrenarles en esto a lo largo de todo el tiempo que están con nosotros en casa. Sí, progresivamente, sí, poco a poco, de acuerdo a su edad y a su madurez, sin exasperarlos. Van a cometer errores, pero será la oportunidad de aprender de esos errores. La madre que no deja salir al niño debajo de sus faldas, hablando coloquialmente, o el padre que controla excesivamente a sus hijas, no hace otra cosa que va a abonar el terreno para la exasperación de sus hijos y provocarles a la ira, tarde o temprano. Hay otra manifestación que hemos de abandonar para no provocar a ira a nuestros hijos, y es demasiada libertad. Demasiada libertad. Puede parecer contradictorio, pero en realidad es la otra cara de la misma moneda. Afirmar que han de tener cierta libertad no significa que hagan lo que les dé la gana. En el hogar se necesita un mínimo de normas según la palabra de Dios. Finalmente Dios es la autoridad y todos hemos de someternos a Él, a sus designios y a su enseñanza. Probablemente en nuestra sociedad actual se peca más de excesiva indulgencia que de excesivo control con los niños, pero esto también les va a exasperar. Hoy en día los niños prácticamente hacen lo que les parece, lo que les da la gana, incluso son los que establecen lo que el resto de la familia han de hacer. Que el niño no quiere salir de casa, nadie sale de casa. Que el niño quiere ir de paseo, hay que salir de paseo. Que el niño quiere el último juguete que ha visto en la televisión, se hace lo indecible para comprarle ese juguete después de tantísimos juguetes que amontona en un rincón de la habitación. Que el niño cuando crece, y aun cuando no crece tanto, quiere un móvil, pues se le compra el móvil, no solo un móvil, sino un móvil de última generación. Excesiva indulgencia. Y alguno se preguntará, bueno, ¿cómo esto puede exasperar a los hijos? Bueno, total, si siempre se les da lo que quieren y hacen lo que les da la gana, ¿cómo se van a enfadar? ¿Cómo se van a irar? ¿Cómo les vamos a provocar a la ira? Bueno, es a largo plazo que sucederá esa exasperación y se manifestará. Porque según crezcan, nada será suficiente. Nada les va a satisfacer. No van a respetar a sus padres ni les honrarán, sino que les verán como un mero objeto, un medio para conseguir lo que quieren. Y cuando los padres no puedan darles lo que quieran, que llegará antes o después, entonces les desecharán. Y vivirán vidas enfadados porque no tienen lo que quieren, porque durante muchísimos años todo lo que querían lo podían obtener. Finalmente van a usar a las personas a su alrededor como objetos de usar y tirar. ¿Me conviene o no me conviene para lo que yo quiero obtener?
serán personas airadas con todos alrededor. Y la base de ello habrá sido una excesiva libertad. Así podemos airar y provocar a ira a nuestros hijos. ¿Qué puedes esperar a nuestros hijos si hemos de evitar? Representativamente estamos reflexionando acerca de algunos ámbitos: exceso de protección, demasiada libertad. En tercer lugar, favoritismo. Favoritismo. Hay varios ejemplos de favoritismo en la Biblia que llevó a ira a sus hijos. Recordemos, Isaac favorecía a Esaú por encima de Jacob. ¿Y qué hacía Rebeca? Prefería a Jacob. Ellos se convirtieron en rivales acérrimos con las consecuencias que todos conocemos. Pero Jacob no aprendió la lección de que no se debe favorecer a un hijo por encima de los demás y repitió la historia con uno de sus hijos, José. Y lo mostró de manera práctica cuando le regaló una túnica especial que ninguno de los otros 11 hermanos recibieron y envidiaron, y esto les provocó a ira. Obviamente esto no justifica su posterior pecado vendiendo a José, pero sí que el padre les provocó y les exasperó. Hay muchas formas de mostrar favoritismo que va a provocar a ira a los hijos que consideran que no son los favoritos. Y esa ira, esa exasperación va a quedar con ellos a lo largo de los años. Si das un regalo a uno que el otro no recibe, vas a provocar a ira. Claro, siempre que se den las mismas condiciones. No que sea el cumpleaños de uno y entonces, para no provocar a ira, hemos de dar un regalo a todos, aunque solo uno cumple años. Algunas personas piensan que esto ha de ser así. Yo recuerdo hace años, en los cumpleaños de alguna de mis hijas, que uno de los miembros de mi familia venía y para que los demás, el resto de mis hijas no se sintiesen mal, les traía también un regalo, aunque no era su cumpleaños, y yo le tenía que decir, no hace falta que les traigas un regalo, porque no es su cumpleaños y entienden que esto no es una muestra de favoritismo, sino que estamos celebrando el cumpleaños de una persona. Cuando llegue su cumpleaños, les daremos un regalo. Claro, si llega su cumpleaños y no se lo das, obviamente sería una muestra clara de favoritismo. ¿De qué otras maneras podemos mostrar favoritismo? Concediendo privilegios a unos que no se dan a los otros, teniendo en cuenta su edad. O haciendo comparaciones. Comparaciones degradantes, tristemente algunas como ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Eso es una muestra de favoritismo y que no es necesaria. O emplear virtudes y talentos. ¿Ves lo bien que lo hace tu hermano? El punto de comparación no está entre nosotros. El punto de referencia es Dios. Y hemos de enseñar a nuestros hijos que hemos de tratar de vivir vidas que agradan a Dios. Y cuando se den cuenta que no pueden hacerlo, es el terreno abonado para hablarles del Evangelio. Sí, ninguno de nosotros podemos agradar a Dios completamente porque todos somos pecadores. Y en Dios, en Cristo Jesús, Dios hecho hombre, es en el único que tenemos salvación. No mostremos favoritismo. Cuando hacemos esto, vamos a desalentar, vamos a frustrar, vamos a exasperar, vamos a provocar a ira a los hijos. En cuarto lugar, hay otra manera en la que podemos exasperar a un hijo y es con perfeccionismo. Perfeccionismo. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a incurrir en exasperar a los hijos cuando se les exigen metas irreales o excesiva perfección. Y es curioso porque la mayoría de las veces los padres presionamos a los hijos a alcanzar metas que nosotros no fuimos capaces y pensamos que es por su bien. Y en realidad lo que estamos haciendo es transmitir nuestra propia frustración y estamos poniendo un peso en nuestros hijos que no es necesario y les puede exasperar. Es cierto, los padres hemos de animar a nuestros hijos, hemos de empujarles a esforzarse, a alcanzar metas, a superarse, pero ha de ser en un ambiente no de perfeccionismo, sino de comprensión, de amor, no de exigencia desmedida. Sí, hemos de enseñarles a trabajar duro, eso es lo que la palabra de Dios enseña.
El trabajo es una bendición. Ya era el plan de Dios antes de la caída para el hombre. Pero no hemos de pedir perfección. Imagínate, tal vez tú nunca pudiste ir a la universidad por cualquier razón. Es bueno alentarles a que estudien, si están capacitados para ello, a que acuden a la universidad, que la acaben, que se formen lo mejor posible, pero tal vez no es razonable, si tú nunca fuiste a la universidad, que ellos saquen todos sobresalientes o se gradúen con matrícula cum laude o incluso que hagan doctorados. No busquemos excesivo perfeccionismo porque les va a exasperar, les va a desanimar, les va a provocar a ira porque nunca harán ni llegarán, nunca será suficiente. Los niños van a fallar, los hijos van a fallar, al igual que los padres fallamos. Y los chicos y los jóvenes van a errar aún más, porque es parte de su proceso de formación. Hermanos, aprovechemos esos momentos para la instrucción paciente, bondadosa, amorosa, en lugar de esperar que lo hagan todo perfecto. Si tenemos esa actitud, les vamos a provocar a ira. Hemos de aprender a reconocer sus logros y acciones positivas, por pequeñas que parezcan, y no esperar a que hagan todo perfecto. ¿Cómo podemos exasperar a nuestros hijos de manera práctica? En quinto lugar, con crítica constante. Crítica constante. Esta es la quinta forma en la que provocamos a ira a nuestros hijos. Cuando les criticamos constantemente, pero nunca hay recompensa ni se elogia sus logros, se van a desalentar. Cuando resaltamos lo que hacen mal y nunca decimos lo que hacen bien. Pensemos por un momento. Un niño puede estar sentado a la mesa durante las comidas, durante un mes, sin derramar ni una gota de líquido, aun cuando todavía está en un proceso de psicomotricidad y avanzar en esas aptitudes y capacidades. Pero el día que derrame un vaso, se le va a corregir, mientras que durante el mes restante que lo ha hecho bien, no se le va a decir nada. Eso muestra que somos tendientes a criticar constantemente. Claro, hay que enseñar que no se tiran las cosas, claro que hay que enseñarles a hacerlo bien, pero también hay que resaltar las cualidades positivas de nuestros hijos, su obediencia, no solo regañarles cuando lo hacen mal, hemos de alentarnos cuando lo hacen bien, y no porque nos agradan a nosotros, sino porque eso agrada a Dios. Si solo le reñimos, y le reñimos con queja, con crítica, ellos se van a volver unos amargados y unos criticones en el futuro y aprenderán a criticar a los demás al igual que hicieron con ellos y serán personas airadas que no verán nada bueno en nadie ni en nada, sino que siempre estarán listos para apuntar con el dedo a lo que se está haciendo mal. Vamos a exasperar a nuestros hijos. ¿Cuáles son algunas formas en las que podemos exasperar a nuestros hijos y hemos de abandonar? Son solo algunos ejemplos, hay muchas más. Exceso de protección, demasiada libertad, favoritismo, perfeccionismo, crítica constante. En sexto lugar, falta de atención. Falta de atención. Esta es una de las formas más sutiles de exasperar a los hijos, de provocarles a ira, pero también una de las más comunes en la actualidad, tristemente. Antes parecía que solo personas sumamente ricas y grandes empresarios descuidaban a sus hijos, cuando no estaban por casa porque dedicaban todo su tiempo a los negocios y se olvidaban de sus hijos que finalmente acababan resentidos hacia ellos porque nunca pasaban tiempo juntos. Desgraciadamente, la falta de atención en nuestra época se ha extendido como una pandemia sin cura, aunque no haya más empresarios ricos que antes necesariamente. Las familias, todos trabajan, los niños se crían prácticamente solos o con los abuelos o en la escuela. La prioridad no es la familia, sino
un mejor y una mejor calidad de vida y al final se está perdiendo el énfasis en la prioridad de los hijos y así no hay tiempo para ellos, no hay tiempo casi nunca para llevarles al parque, ni para jugar con ellos, ni para salir de excursión, ni para ir a dar un paseo o siquiera comer un helado. Leía el otro día una estadística. Se pasa un 40% menos de tiempo con los hijos que hace una generación porque ambos progenitores están ocupados. Y cuando se está en casa, se está tan cansado y tan ocupados con los quehaceres que tampoco hay tiempo para prestar atención a los hijos que se crían delante de una pantalla, de un iPad, de un teléfono o de cualquier otra manera, pero sin falta de atención. Era el caso de una niña que le dijo a su padre ocupado: papá, tengo que decirte algo, pero te lo voy a decir muy rápido. El padre se dio cuenta y le dijo que no hacía falta que se lo dijese tan rápido, que podía escucharle. Y entonces la niña le respondió: entonces escúchame despacio. Los niños necesitan nuestra atención, nuestros hijos necesitan que sus padres pasen tiempo con ellos, estén ahí, les presten atención. Tantas veces fallamos en este asunto. Mismamente, hace unos días, una de mis hijas me lo tuvo que recordar, quería decirme algo y cuando me di cuenta yo estaba mirando en la pantalla del móvil un correo que tenía pendiente por responder y era mi hija pequeña y me dijo: papá, no me estás escuchando. Y era verdad, tenía razón, tuve que dejar el móvil y decirle: tienes razón, hija, ahora te voy a escuchar. Pero no solo pasa una vez, sino que el otro día cuando estaba contando a mis dos hijas mayores que iba a utilizar eso que había sucedido como una ilustración del mensaje de este domingo, ellas me dijeron: es cierto, otras veces lo haces con nosotras. Es así. Muchas veces fallamos, estamos tan ocupados que no prestamos atención a nuestros hijos. ¿Pero es esto característico o es puntual? ¿Les dedicamos tiempo aunque en ocasiones fallamos? ¿Son ellos una prioridad? Hemos de prestarles atención. Y para ello hemos incluso de planificar el tiempo con nuestros hijos y nuestras familias. Ponerlo en el calendario. El día, las horas, que es la prioridad de la familia. Si sucede otra cosa cualquiera, no lo podemos hacer porque es un tiempo para nuestra familia. Y alguno puede estar pensando: es que no tengo tiempo. Bueno, siempre tenemos algo de tiempo, el asunto es a qué lo dedicamos. Si no tenemos tiempo, quitémoslo de nuestros hobbies, de nuestro descanso, de nuestro entretenimiento y dediquémoslo a nuestros hijos. Ya tendremos tiempo de hacer esas cosas cuando se hayan ido de casa o nos jubilemos. Pero mientras estén con nosotros, y en la edad de la crianza especialmente, y en la edad de la adolescencia y la juventud, hemos de prestar atención a nuestros hijos porque hemos de educarles y es una bendición que Dios nos ha dado. Dios no nos preguntará: ¿cuántos juguetes regalaste a tu hijo? Ni el éxito que tuviste en tu trabajo, sino que nos va a pedir cuentas sobre cómo educamos a nuestros hijos y el tiempo que les dedicamos como nuestra prioridad, como la bendición que Él nos encomendó y la gran responsabilidad. Si no les dedicamos tiempo, si hay falta de atención a ellos, vamos a provocarles a ira, vamos a exasperarles. Hay muchas otras formas por las cuales podemos exasperar a nuestros hijos, pero vamos a considerar una última, la séptima: corrección desproporcionada. Corrección desproporcionada. Y por desproporcionada me refiero tanto al exceso como al defecto de ella. La disciplina desmesurada exaspera a nuestros hijos. Está claro que la disciplina es buena para los hijos. La Biblia nos llama a usarla como un recurso en la educación. Y de esto hablaremos la semana que viene cuando tratemos el mandamiento positivo, criarlos en la disciplina y la amonestación, instrucción del Señor. Pero que la disciplina sea buena no significa que cuanto más disciplina, mejor. Los padres que caen constantemente en disciplina,
caen en brutalidad y no es piadosa, ni están educando a sus hijos, les están maltratando. Los padres que corrigen a sus hijos fruto de la frustración e ira no lo están haciendo conforme a lo que la Biblia enseña. Los padres que utilizan palabras hirientes para reprender a sus hijos no les están corrigiendo, les están humillando y descalificando y les están provocando a ira y a exasperación. Ahora, por otro lado, igualmente, provocan a ira y exasperación a los hijos, los padres que nunca corrigen, que nunca disciplinan o casi nunca. ¿Por qué? Porque se aman más a sí mismos que a los hijos y tratan de evitar ese asunto que no les gusta. Los padres que solo corrigen cuando ya les han cansado o les han molestado lo suficiente, están mostrando su egocentrismo, su comodidad, su amor a sí mismo y su impulsividad, en lugar de buscar el bien del hijo. Y esto provoca a ira a los hijos. Hace un tiempo estaba en un lugar de comida rápida, antes de que viniese el confinamiento y se podía todavía comer dentro de los locales. Y es un lugar de comida rápida al que voy exclusivamente por mis hijas. Y un par de mesas detrás nuestro estaba una madre. Algo había hecho el hijo, no sé lo que había hecho porque estaba de espaldas a ellos, pero les escuché claramente y escuché sobre todo a la madre. Y la madre empezó a corregir al niño, pero de una manera totalmente desmesurada, fuera de control. Le empezó a insultar, le empezó a llamar imbécil, le dijo que era un inútil y varios calificativos más que no voy a repetir, muchos peores. No sé cuál era la razón, pero ninguna razón justifica criticar, insultar, corregir desmedidamente a un hijo. La disciplina verbal es abusiva si se produce de esta manera y va a provocar a ira a los hijos. Hebreos 12, versículos 5 al 7 nos enseña que sí, Dios disciplina a sus hijos, pero lo hace en un contexto de amor porque les ama. Y así ha de ser nuestra disciplina, nuestra corrección, nuestra instrucción a nuestros hijos. Y ha de ser mesurada y proporcionada, nunca dañando a los hijos de ninguna manera, ni física ni verbalmente. Desde luego, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Todos, yo el primero, seguro que nos hemos identificado más de una vez en esta mañana al citar varias de las maneras que podemos exasperar a nuestros hijos. Hemos de reflexionar sobre ello. No ha de desalentarnos, sino corregirlo, abandonarlo, pedirle al Señor que nos ayude a identificar lo que estamos haciendo mal y pedirle que Él nos ayude a hacerlo bien para no exasperar a nuestros hijos, siguiendo sus principios bíblicos. Que nuestra motivación no sea tener una mejor familia o evitar los problemas en casa o lo que los demás piensen de nosotros, sino nuestra motivación sea dar gloria a Dios, instruir a nuestros hijos, no provocarles a ira, para la gloria de Dios, porque Él nos ha salvado y ahora somos nuevas criaturas en Él. Su Espíritu mora en nosotros y deseamos ser controlados por Él, por medio de su palabra. En estos días, ya sea por obligación o por gusto, los padres están pasando más tiempo que nunca con sus hijos. Y esto trae desafíos y retos, sin lugar a dudas, pero también oportunidades preciosas que no hemos de desaprovechar como padres para no lamentarnos en un futuro cuando no haya remedio. Leía la reflexión de un padre cristiano que confesaba tras haber criado a sus hijos cuando todos en su familia eran mayores, se habían ido, y decía, si tuviera que hacerlo de nuevo, esto haría. Amaría más a mi esposa frente a mis hijos. Me reiría más con mis hijos, tanto de nuestros errores como por nuestras alegrías. Escucharía más, incluso al más pequeño que casi ni entendía. Sería más honesto acerca de mis debilidades sin tratar de aparentar que soy perfecto. Haría muchas más cosas al lado de mis hijos.
les animaría y elogiaría mucho más, incluso por las pequeñas cosas. Por último, les hablaría de Dios de una manera más íntima. Todas las cosas que sucediesen en un día corriente las usaría para dirigir sus mentes y corazones a Dios. No esperemos a mirar atrás. Ahora, los que somos padres, nos ha dado este privilegio, nos ha dado esta bendición de los hijos. Hermanos, dediquémosle tiempo. Sigamos su palabra. Pidamos al Señor que nos ayude. Arrepintámonos cuando fallamos. Pidamos perdón a nuestros hijos cuando lo hacemos tan bien. Y sigamos esta instrucción. No exasperemos a nuestros hijos. Este es el primer paso para crecer en ser padres según Dios para su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Todos aquellos que somos padres, cuando leemos este pasaje y reflexionamos sobre él, somos retados y desafiados. Fallamos tantas veces y de tantas maneras. Y cuando hacemos algo bien es por tu gracia y tu misericordia, porque tú nos ayudas, tú nos capacitas, tú nos enseñas. Señor, deseamos agradarte. Deseamos ser padres según Dios. Sigue haciendo tu obra en nosotros por el poder de tu Espíritu. Danos un corazón sensible, humilde, dócil a ti. Que recibamos tu instrucción. Señor, que busquemos tu gloria y el bien de nuestros hijos. Ayúdanos a no exasperarles, a no provocarles a ira, a evitar aquello que tú no quieres para nosotros. Señor, especialmente oramos por la salvación de nuestros hijos. Oramos, Señor, que tú cambies sus corazones y que nos uses como canales de gracia, imperfectos, para mostrarles a Cristo. Que tú concedas arrepentimiento y fe genuina en Él. Y Señor, si hay algo bueno en nosotros, en cualquier manera, que esto sea para tu gloria, aun a pesar de nuestra debilidad y pecaminosidad. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, tú no nos abandonas. Gracias, Señor, por alentarnos y enseñarnos por medio de tu palabra. Deseamos serte agradables. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.